Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un minisodio más de la Revolución del Placer. Yo soy Iracema y en esta ocasión me toca ser anfitriona de este episodio mini. Y antes de empezar quiero agradecerles los comentarios que nos han dejado. La verdad es que sus comentarios nos han ayudado mucho tanto a testear este tipo de formatos que son chiquitos para después darnos ideas para hacer episodios más grandes, y también todas las ideas que nos mandaron con la pregunta que lanzamos en nuestras redes sociales, específicamente Instagram, sobre qué otros temas quieren que hablemos. La verdad nos dieron muchas ideas y ya material que tanto Fabs como yo ya vimos y ya se nos ocurrieron mil cosas. Entonces, mil gracias, por favor, síganlo haciendo porque nos gusta mucho leerlas, saber de ustedes, saber en qué formas estamos impactando, si se puede decir así, de alguna manera, y pues hacer esta comunidad como mucho más rica en cuestión de nuestras conversaciones, enfoques, formas de pensar, etc. Bueno, y ahora sí, el día de hoy, y como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de un tema que la verdad es que le he estado dando muchas vueltas en mi cabeza en los últimos, yo diría que ya meses. Y es el tema sobre ocupar espacio. Wow. Efectos especiales de todo lo fuerte que puede sonar, o al menos para mí, esta frase. ¿Y qué es ocupar espacio, no? ¿Por qué le he estado dando tantas vueltas? Y para esto me voy a retroceder varios meses atrás y contarles la anécdota de cómo volvimos a empezar esta nueva temporada. Porque, bueno, si se acuerdan, quienes no nos conozcan o quienes sí nos conozcan, solo para contextualizar, hicimos una pausa el año pasado y esta pausa duró prácticamente un año, en donde pues no actualizamos el podcast y más bien nos dedicamos a sanar ciertas cosas, específicamente burnouts, procesos de vida, etc. Entonces, cuando nos volvieron a dar ganas, eran muchas ganas, pero nos empezamos a sentir muy intimidadas y en lo personal, hablo por mí, me empezaba a sentir muy insegura. Y esto era también porque durante ese año donde no estuvimos presentes, explotaron muchísimos más podcasts, ¿no? Entonces de repente el espacio, no nada más este último año, sino yo creo que desde la pandemia el espacio de repente se empezó a llenar más con tanto contenido, que de repente me preguntaba quién soy yo para poner algo más en este ya ultra saturado espacio, ¿no? Que lo que es igual a esta eterna duda hacia una misma, ¿no? Y entonces al empezar a analizar esto de, bueno, ¿por qué me siento así? Vi que habían dos variables. La primera variable, y es un poco lo que yo había hablado en el minisodio pasado, es esta parte X, esta parte verduga, que lo que quiere es como un poco sabotearte a ti misma con el propósito de mantenerte en tu zona de confort, ¿no? Y esa parte es como intrínseca a todos los seres humanos y está ahí para ayudarnos a evolucionar. Eso por un lado. Pero por la otra parte también era como una incomodidad hacia el entorno que de una forma muy sutil nos estaba diciendo que basta, que ya no habían espacios. Y lo digo de una forma muy sutil porque justamente en ese momento empezaron a explotar videos de parodias hacia todos los podcasteros, sobre todo en TikTok, cosa que eran muy divertidos, son muy divertidos, ¿no? Y la verdad lo compartíamos entre Fabs y yo y nos daban mucha risa, pero a la vez también nos daban como mucha pena, así de, ay no, es que esas somos nosotras. Y entonces como que de repente empezó, al menos a mí me empezaba a dar mucha pena verme así. Hasta que les digo que empecé a analizar y reflexionar sobre esto y más bien como que lo vi como, obviamente no es la intención de estas personas al parodiar, pero sí son como ejemplos que cómo puedes tomar algunos mensajes del exterior para decir, no, es que ya no hay un lugar para mí, entonces mejor no lo ocupo. Y creo que es importante hablar sobre este tema porque tenemos derecho a ocupar un lugar en el mundo, sobre todo como mujeres, como enseñanza de género nos han enseñado pues a ser como las niñas bonitas, calladitas, dóciles, sumisas, no opinar, y entonces nos han enseñado a ocupar
lo menos posible de espacios en el mundo. Y no nada más me refiero a lo físicamente, que también nos enseñan a que tal vez ser delgadas es lo mejor, o sea, literalmente no ocupar mucho espacio físico en el mundo, pero también, por ejemplo, en espacio auditivo, ¿no? En no alzar la voz, no ser ruidosa, no hablar demasiado fuerte, incluso hasta tu propio tono de voz, ¿no? Que te critican por tener una voz demasiado pituda o demasiado aguda, pues, como que hasta en ese tipo de cosas no podemos ocupar un espacio. Y siento que son cosas muy chiquitas y muy justamente muy sutiles, pero se apilan y se apilan y se apilan hasta el punto donde internalizamos que es normal como mujer no ocupar un espacio, ¿no? O como ocupar el menos espacio posible. Y no estoy diciendo que esto también no afecta a los hombres, pero creo que sí es una enseñanza mucho de género. Y también creo que afecta mucho a justamente estos grupos marginados de personas que son invisibilizadas, ¿no? Por la sociedad, porque no cumplen estos cánones hegemónicos. Ya me estoy yendo muy política. Entonces estaba pensando justamente, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ocupar espacio? Y lo que a mí se me ocurre es justamente ocupar espacio es no hacerte chiquita, saber tu valor y ocupar tu lugar, ser vista, permitirte ser vista. Por ejemplo, cosas tan sencillas como aceptar cumplidos. Y esto es algo que, les digo, lo he estado pensando mucho porque este es un tema que a mí en lo personal me ha costado y me sigue costando mucho trabajo, ¿no? El ocupar espacio y no sentirme mal por eso, que creo que viene mucho de la cultura, de la enseñanza e incluso tal vez también de ciertas personalidades, ¿no? O sea, como de una personalidad tal vez más introvertida que me siento como extraña cuando hay reflectores sobre mí, pero no significa que eso esté mal. Entonces también cuando estaba pensando en todo esto, les estoy platicando así como una lluvia de ideas de lo que he pensado sobre esto y a ver si tiene sentido, pero también pensaba, bueno, y el no ocupar un espacio, ¿qué beneficio tiene? O también cuál es el costo-beneficio de ocuparlo y de no ocuparlo. Y lo que estaba pensando y era lo que mencionaba, ¿no? Que creo que a veces como cuando no queremos ocupar ese espacio, no nos estamos atreviendo a ocupar ese espacio, es pues conformar el status quo, ¿no? Un poco, si nos vamos al ejemplo de no ocupar el espacio y no regresar al podcast, justo creo que era no enfrentarme a la pena de ser criticada como que la que se subió a la ola de los podcasteros, ¿no? O como que estas personas porque así yo lo veía, estas personas que tal vez no tienen nada que decir, pero solamente quieren como una plataforma, ¿no? Y así lo leía en las parodias. Entonces creo que el beneficio era pues no hacer estas olas, no romper la, entre comillas, armonía, ser aceptada, no ser juzgada, no ser señalada. Sin embargo, creo que el costo es mucho más grande, el costo de no ocupar el espacio es más grande porque al final es el costo de perderte a ti misma, el costo de entregar tu voz porque estás cediendo esa voz, ese poder personal ante otros, te estás haciendo chiquita para que los otros se acomoden, no estás ocupando un espacio para que los otros lo ocupen de manera más grande. Entonces creo que justamente el costo es eso, es entregar un poco o rebajar un poco tu valor ante tus ojos y ante los demás, ¿no? Por dar la prioridad al otro, que es un poco el tema de la complacencia, ¿no? Y que también es un tema que me atraviesa mucho, tanto a nivel personal como a nivel de género. Entonces, bueno, aquí está como el caldo de cultivo del tema de ocupar espacio y por qué me estaba generando tanto ruido. Y les decía que lo estaba analizando y cuando me di cuenta que al final ocupar espacio es un acto político. Es un acto político, incluso es un acto de responsabilidad de no desaparecer ni permitir el aniquilamiento de tu sector demográfico, ya sea que eres una mujer en tal edad, mexicana, de ciertas condiciones, o que seas una persona que está viviendo en el campo, o sea, ¿sabes? O sea, como que al final
es esa responsabilidad de contribuir a la representatividad de las voces, ¿no? Para fomentar y luchar por esta diversidad, para que se refleje esta diversidad en internet, en este caso en el podcast, ¿no? Igual yo me estoy yendo muy alto, pero así lo vi, como que al final es un derecho que todos tenemos de ocupar un espacio y podemos hablar del mismo tema o de los mismos temas, pero por ser solamente tú, tienes un punto y una visión específicamente única. Entonces, simplemente ese hecho te da derecho a ocupar un espacio, ¿no? Entonces, como que este fue el 20 que de repente me cayó cuando estaba analizando todo y fue lo que platicamos entre Fabs y yo. Y decidimos que sí, o sea, aunque sea penoso, nos cueste trabajo, nos llene como de inseguridades a veces, porque la verdad este podcast nos llena mucho de amor más que de inseguridad, es importante tomar el espacio que nos corresponde. Y bueno, yo lo estoy llevando en este ámbito de podcast, que era el ejemplo concreto que les decía, pero cómo se ve tomar el espacio en otros ámbitos. Por ejemplo, en el trabajo, negociar bien tu sueldo o hablar y decir tu opinión sobre ciertos aspectos laborales, buscar roles de liderazgo, o tal vez si no te gusta eso, pero al menos hablar sobre tus necesidades y sobre tus opiniones y sobre lo que tú piensas. En las relaciones igual, cómo se ve ocupar espacio, creo que aquí se ve como expresar tus deseos, tus necesidades sobre algo, una específica relación, poner límites, hablar de lo que tú necesitas. Por ejemplo, también en los espacios públicos, ¿cómo se podría ver ocupar el espacio? Aquí creo que es, por ejemplo, incluso hasta cómo te vistes, ¿no? Ponerte lo que a ti te gusta sin miedo a ser vista, sin miedo a que los demás te digan, ay, no, es que esa prenda ya es para jovencitas, ¿no? O no sé, esa prenda como que te quedaría bien si bajas unos kilitos. Creo que aquí es como justamente adueñarte de eso que te hace sentir bien, hacer eso que te hace sentir bien. Justamente les decía que siento que a veces hay fuerzas tan sutiles que nos limitan a hacer lo que queremos, y creo que aquí es donde necesitamos recapacitar y replantear nuestro derecho a ocupar el espacio y hacer eso que queremos y que nos llena el corazón y el alma. Y bueno, si hablamos del costo-beneficio de no ocupar espacio, ¿cuál sería el costo-beneficio de sí atrevernos a ocupar un espacio? Y bueno, yo creo que el primer costo es que definitivamente va a haber incomodidad, y esto nos digo por experiencia personal, porque es incómodo, es sacarte de tu zona de confort, sentir estas emociones incómodas de que estás moviendo ciertas mareas, de que vas a ser tal vez señalada, que tal vez algunas personas te van a criticar, que pues no, ahora sí que como dicen nuestras abuelitas, no eres monedita de oro. Sí se dice así, ¿no? O pera en dulce. Bueno, como que eso, que no a todos les va a caer bien eso. Y está bien, porque también eso te empieza a filtrar a tu tribu, tu comunidad. También es incómodo porque es como el ejercicio, no es un músculo. Al principio, pues duele y es pesado y hasta dices, ay no, qué flojera. Pero pues con el tiempo, espero, y eso también es algo que yo me estoy llevando de tarea, pues se vuelva como más fácil con la continua práctica. Y los beneficios, pues es que creo que vas a desarrollar un sentido más auténtico de quién eres, vas a sentirte más contenta, como que al final son estos obstáculos que vas saltando y que te van haciendo, si fuéramos videojuego, un poquito más poderoso, ¿no? Y como que vas subiendo de niveles. Creo que también el respeto que empiezas a sentir por ti misma se incrementa, y sobre todo porque sabes que puedes contar contigo, ¿no? Porque tú eres tu primera porrista que te va a dar porras para hacer eso que sabes que es difícil, pero que es necesario para tu crecimiento y para tu bienestar. Y bueno, finalmente también quisiera cerrar con algunos malentendidos que creo que asociamos con ocupar un espacio. Y creo que el primer malentendido que asociamos es que ocupar un espacio o querer tener un espacio es automáticamente ser
una persona que busca atención o que busca aprobación de los demás o que es arrogante, ¿no? Y esto lo digo porque yo también lo he llegado a pensar así. Y creo que esto dista mucho de ser verdad, porque no tiene nada que ver ser arrogante con saber que tienes el derecho a estar y a alzar tu voz y a que te escuchen, porque simplemente estás viva y por eso estamos en el mundo, para contribuir en algo. Y tampoco creo que sea un tema de atención, porque volvemos a lo mismo, es reclamar este derecho que te corresponde. Creo que al contrario, ser como estas personas que buscan continuamente la atención va más del lado de ser complaciente y de justamente no ocupar el verdadero espacio que merecen y tratar de llenarlo de otras formas. No sé si tiene sentido, pero así lo estoy pensando. Algo que me gusta mucho de un video que vi de esta comediante que se llama Amy Poehler, que es la de Parks and Recreation, esta serie de sitcom, era que decía que apodérate del escenario, ¿no? Proyéctate, camina, siéntete fuerte, pero también es importante saber leer el escenario, cuando la escena te necesita y cuando no. Y creo que cuando tú estás bien firme en el lugar que te corresponde, puedes tener esta flexibilidad de saber cuándo no es necesario decir algo y cuándo sí. Algo que también me gustaba mucho que ella decía era que al apoderarte del escenario o al saber buscar tu espacio, te estás dando cuenta de que hay una razón de por qué tú necesitas estar en esa habitación. Llena ese espacio con lo que tienes, con lo que tú puedes dar y no te empequeñezcas. Y bueno, ya para concluir la historia de justamente este regreso, les cuento que hablamos de la importancia de ocupar el espacio y también nos centramos mucho en por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque al final este podcast no nace o su objetivo no es ser súper famosas y no es que la gente nos mire, no es buscar la aprobación de nadie. Este podcast lo estamos haciendo porque es un espacio de cariño, es un espacio en donde estamos honrando nuestra amistad y es un espacio en donde también nos da la fortuna de abrir conversaciones para entendernos a nosotras mismas un poquito mejor y, si es posible, conectar con alguien que esté resonando en la misma frecuencia que nosotras. Entonces, eso fue como importante para nosotras, ya que hablamos de ocupar el espacio, recordar los motivos de por qué estamos haciendo esto, el motivo para explayarnos en nuestra creatividad, para vernos, para tener como este pretexto de hablar de cosas que nos están cruzando en la cabeza y que necesitamos rebotar con alguien más. Entonces, ya que teníamos bien claro este objetivo, la verdad es que ya se cayó como este miedo de ser percibidas como que estamos buscando atención o percibidas como narcisistas o arrogantes por estar hablando continuamente de nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestras experiencias, las situaciones que estamos viviendo, nuestros dilemas. Y ya para terminar, ahora sí, antes de que se me olvide porque se me estaba olvidando, creo que una de las barreras más comunes que nos hacen que no queramos ocupar el espacio es esta preconcepción de que si yo ocupo un espacio o un lugar, le estoy quitando al otro o la otra su lugar, o viceversa. Si el otro o la otra está ocupando un espacio, me lo está quitando a mí. Y creo que de ahí no nada más es un malentendido, sino creo que es una creencia limitante y que nos pone unos en contra de otros, ¿no? En vez de apoyarnos, nos pone como enfrentados. Entonces, si quitamos esta preconcepción y más bien pensamos que hay espacio para todos y todas, hay espacio y no nada más es que haya, sino es que es necesario, por lo que hablábamos, ¿no? De la representatividad y haya muchas voces diversas y muchas formas de pensar y de experimentar y de opinar. Y eso al final lo único que va a hacer es enriquecernos como sociedad, enriquecernos también a nivel individual, porque vamos a poder
tener muchos puntos de vista, muchas perspectivas, nos amplía nuestros horizontes, ¿no? Y eso siempre creo que es bueno. Y pues eso era lo que quería platicarles. Me voy con una frase que me gusta mucho de Audre Lorde, que creo que va mucho en relación a este tema. Y de hecho tengo una ilustración en mi página por si quieren verla, donde dice: si no me defino a mí misma por mí misma, me atraparán las fantasías de otras personas y me comerán viva. Entonces justamente es eso, si nosotras no tomamos ese espacio para nosotras y por nosotras, alguien más lo va a tomar. Y entonces vamos a empezar a ejecutar las reglas y la forma de vida de ese otro u otra y no las nuestras. Y pues eso es todo, ese es el episodio. A ver si todo esto se entiende, no me fumé demasiado. Y pues nada, muchas gracias por escuchar, si llegaron hasta el final. Les recuerdo que por favor ayúdenos con sus comentarios, dándonos estrellitas, recomendándonos con sus amigos o amigas para que esta comunidad pues también se enriquezca más. Y muchas gracias por estar y por esperarnos y por toda su comprensión. Las queremos muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio, que espero que ya sea regular. Les mando muchos abrazos. Nos pueden encontrar como @doctora DRA-Fabiola Trejo a Fabs, y a mí como @iracemica con Z y K en Instagram. Y pues ya, eso es todo. Cambio y fuera. Bye.